Son las 5 de la mañana con 45 minutos, amigos estimados, amigos televidentes. Aquí arrancamos el despertar de la noticia. Hoy me acompaña Jorge Escobar. Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Alison? No sé, la verdad, si son buenos días porque el Ecuador está de luto. En medio de la consternación y el pavor por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Ayer, en medio de un mitin, varios sujetos lo acribillaron y le dieron 3 disparos en la cabeza, Alison. Así es, adicional a ello, pues la policía detonó un artefacto explosivo que se encontraba en las inmediaciones del Coliseo. Veamos. Gritos de dolor se escucharon al momento en que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a medicina legal. El candidato a la presidencia por el movimiento Construye fue ingresado a la clínica luego de recibir al menos 3 impactos de bala en su cabeza al salir de un mitin político. Su hermana, que estuvo en los últimos minutos, relata los hechos. La última frase que lo dijo es: lo que es con mi familia es conmigo los que se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Nosotros han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. La Clínica de la Mujer y los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito han sido acordonados por policías que al llegar al sitio incluso hicieron una detonación controlada de un artefacto explosivo. Fernando Villavicencio no fue la última víctima. Una candidata a la Asamblea Nacional también resultó herida. Y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento, cerco de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de este. Él estaba con la seguridad de Fernando Villavicencio. Sabíamos hasta ayer que él contaba ya con seguridad policial para estas candidaturas. ¿Qué ocurrió? Precisamente por eso existen policías heridos, señorita periodista, porque estaba siendo protegido por la Policía Nacional. Familiares y amigos de Fernando Villavicencio responsabilizan al gobierno de este atentado y piden investigaciones inmediatas. Informó Valeria Navarro. Continuamos, mucha atención tras conocer el fallecimiento del candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio. Los otros aspirantes a Carondelet se pronunciaron sobre este crimen. Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo fue uno de los primeros en pronunciarse. Lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, manifestó que no solo se trata del asesinato de un personaje político. A la familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Rieder. En lo que va del año son ya más de 3.000 ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de 3.000 familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Les faltan todavía 3 meses de gobierno. Actúen. Nos estamos muriendo. Nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo.
Se les ha ido el país de las manos. Otro de los presidenciables en dar el pésame a la familia de Villavicencio fue Javier Herbas del Movimiento Reto. Expresó: hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidiarios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede dijo a través de Twitter que el Ecuador está de luto y habló de suspender su campaña electoral. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. E invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Daniel Noboa de la Alianza Acción Democrática Nacional dijo a través de sus redes sociales: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos. Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana se pronunció a sí mismo en redes sociales, expresando: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidiarios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Por su parte, Bolívar Armijos resaltó: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Hemos decidido suspender nuestras actividades de campaña por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba. Informó Maite Morán. 5 de la mañana con 54 minutos. El presidente Guillermo Lasso señaló que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio tendría como finalidad sabotear las elecciones el próximo 20 de agosto. Esto lo dijo durante una cadena nacional en la que participaron otras autoridades, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, quien afirmó que la fecha de los comicios se mantiene inalterable. Veamos los detalles. Tras concluir una reunión del Gabinete de Seguridad con las máximas autoridades del Estado, el presidente Guillermo Lasso mencionó que el asesinato de Fernando Villavicencio podría tratarse de un intento de sabotear las elecciones extraordinarias del 20 de agosto. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista. Al presidente Lasso lo acompañaron la fiscal general Diana Salazar, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Diana Atamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral. Atamaín hizo una aclaración respecto a los comicios. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral. Además, el mandatario firmó 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional
Y finalizó su intervención con un mensaje al crimen organizado. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Informó Jorge Salazar. Sicarios asesinan con varios disparos al candidato presidencial Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin político en Quito. Fernando Villavicencio se caracterizó por su lucha contra la corrupción y había afirmado que de llegar a Carondelet, su plan de gobierno se basaría en 6 ejes, entre ellos seguridad ciudadana, alimentaria y economía. Presidente Guillermo Lasso convocó al Gabinete de Seguridad tras el asesinato de Fernando Villavicencio. El jefe de Estado expresó estar indignado y consternado por el crimen. Varias figuras políticas y candidatos a la presidencia y a otras dignidades mostraron su repudio ante este asesinato, que también causó reacción internacional. Tranquilo. De la mañana con 58 minutos, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Despertar de la Noticia. Jorge, tenemos más información. Así es, Alison. Sicarios asesinaron a tiros al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin político en la capital. El aspirante a Carondelet recibió varios disparos en la cabeza. Tenemos los detalles. Veamos. Es el momento exacto del ataque aranado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la República. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la clínica de la mujer dice que está enfermo. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Está muerto, por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón. Consumado el hecho. 6 en punto en la mañana. La hermana de Fernando Villavicencio dio declaraciones sobre el atentado que acabó con la vida de su hermano. Ella señaló que buscará justicia para que este hecho no quede impune. Continuamos con más información. Cientos de personas se volcaron a las calles de la ciudad de Riobamba
para pedir justicia por la muerte de Fernando Villavicencio. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia por Fernando! Con lágrimas en los ojos pedían justicia por su candidato Fernando Villavicencio, tras ser asesinado en la ciudad de Quito. La fría noche y la tenue luz de las veladoras flameaban entre gritos desesperados de los adherentes, quienes se volcaron a las principales calles de Riobamba. Hoy lo han mandado a la muerte. Estamos indignados, pero la lucha continúa y esperamos que se haga justicia. Los gritos ahogados y la impotencia de sus simpatizantes causaban eco en medio de la noche, que fue envuelto por el sonido de los pitos de cientos de vehículos, quienes despedían a su coterráneo. Un dolor tan grande que sentimos los riobambeños, los chimboracenses, el país y el mundo entero. Se nos ha secado ya los ojos, tantas lágrimas que hemos derramado en esta tarde, pero en esta noche debemos elevar nuestra voz al mundo. Es que el candidato, Don Villa como lo llamaban, es oriundo de Sevilla, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, quien días antes mostró dónde vivió su niñez. Yo me siento orgullosamente alauseño. Y este alauseño, periodista, valiente como ustedes, será el próximo presidente de la República. Ahora solamente quedó el recuerdo de sus últimas acciones en su tierra, cuando se reunió en Alausí con jóvenes de diferentes cantones de Chimborazo. Aquí insistió en el tema seguridad. Alausí ha puesto a mucha gente valiente y yo honraré esa valentía. Vamos a cambiar esta patria. Vamos a devolver la paz a este país. Pero lamentablemente se fue de este mundo en medio de la violencia que vive el país. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Ahora veamos las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, a propósito de los comicios del próximo 20 de agosto. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales para que los próximos comicios se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Luego realmente de esta fatídica noticia que enluta a todo un país, porque no solamente es el dolor de la viuda y de las hijas por parte de este asesinato, de este atentado que termina con la vida de un candidato a la presidencia de la República, una situación inédita, nunca antes vivida, nunca antes vista en Ecuador, pero sí de lejos hemos podido en la década del 80 y en otros años observar lo que ha pasado en nuestra región. Las personas, la ciudadanía, el pueblo compungido, rechazando eventos como este, episodios violentos que llenan de sangre a un país que se cae a pedazos y que hace mucho rato a quien le compete llevar las riendas se le ha ido de las manos. Dolor, incertidumbre, rechazo, impotencia ante eventos como este. El día de ayer pasaban las 6 de la tarde cuando todo el país y a nivel internacional hubo conmoción por el asesinato cruel y cobarde de Fernando Villavicencio, que además de periodista, luego incursiona en la política y realmente deja un gran legado de valentía, de fortaleza y de enfrentar, de no callar a quien se quiere apoderar a través de una economía ilegal de nuestro país. Jorge. Así es, Ecuador ya no está cerca de lo que pasó en los 80 en Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar o de México. Sí, el México de hoy que sigue asolado por el narcotráfico y la violencia. En Ecuador, el crimen organizado se ha instalado y por eso todos los ecuatorianos exigen no solo paz, sino garantías, como lo consagra la Constitución
y el marco jurídico vigente. También que las sanciones sean ejemplares, lo que señala el Código Orgánico Integral Penal, para que no sea letra muerta. Hoy han matado a un candidato a la presidencia y hace menos de 15 o 20 días mataron al alcalde de Manta, en la provincia de Manabí, Agustín Intriago, mientras estaba con su gente visitando, supervisando un punto de obras y de servicios durante su gestión. Hoy el país no solo está de luto, Alison, sino que exige de pie, con firmeza y altivez, garantías, seguridad efectiva. Queremos justicia. Estamos cansados de tanta impunidad. Ya es el momento de poner mano dura y de frenar situaciones como esa, que nos ponen en el ojo del huracán. Somos el país en segundo lugar más peligroso de nuestra región. Un país al que las autoridades de otros países hermanos prohíben visitar, producto de situaciones como esta. Nuestra solidaridad infinita con la familia del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, asesinado el día de ayer en la ciudad capital, pasada las 6 de la tarde. Tenemos más información, Jorge. Así es, Fernando Villavicencio fue periodista y sindicalista en Petroecuador. Era la primera vez que aspiraba a la presidencia de la República, aunque no era ajeno a la política, pues llegó a la Asamblea Nacional y se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización. Tenemos aquí un recuento. Villavicencio inició su carrera política como uno de los fundadores de Pachakutik en 1995. Ingresó en 1996 a Petroecuador como comunicador social, siendo luego dirigente sindical de la estatal hasta 1999. Fue asesor del asambleísta Clever Jiménez del movimiento Pachakutik. Encabezó denuncias contra el expresidente Rafael Correa. Por injurias en relación al caso 30S, fue sentenciado a 18 meses de cárcel. Villavicencio solicitó medidas cautelares por su causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mismas que le fueron concedidas. Luego de ello se refugió en Sarayaku, reapareciendo cuando la pena había prescrito. En las elecciones del 2017 intentó ser candidato por Creo y Suma, pero el Consejo Nacional Electoral lo impidió, ya que era afiliado a Pachakutik. Además, estuvo detrás de la investigación periodística que llevó al proceso judicial Arroz Verde. En el 2021 fue electo para el cargo de asambleísta, desempeñándose como presidente de la Comisión de Fiscalización. No terminó su periodo debido al decreto de la muerte cruzada, tras lo cual confirmó su deseo de ser presidente de la República del Ecuador, informó Maite Morán. 6 de la mañana con 9 minutos. Fernando Villavicencio se caracterizó por sus investigaciones y lucha contra la corrupción. Así es, recordemos algunas de sus vivencias y motivaciones. Fernando Villavicencio en el transcurso de su vida pública se ha destacado por trabajos periodísticos de investigación y por su posición crítica ante los gobiernos de turno. Sin embargo, detrás de aquellas posturas se encuentra una dura existencia con no tantos lujos como se pensaría. Mi vida hasta los 8 años estuvo marcada por una hermandad con la naturaleza. Yo soy alauceño de Alausí. Para quienes no se ubican, este cantón queda en la provincia de Chimborazo. De familia campesina y dedicada mayormente a la agricultura, dice estar marcado por esa primera realidad que le tocó vivir. ¿Se imagina usted a un niño de 7 años sembrando trigo? Pues yo tenía una cementera. Se preguntará el porqué de la importancia del trigo. Nos explica que tiene que ver con la responsabilidad de generar vida. Es decir, es su primer contacto con la importancia de proteger a lo que resultaba más vulnerable. Porque el trigo crece como un niño y de verde se vuelve de pronto dorado. Es como una población. Es radical en señalar que no es un hijo de papá. Hace énfasis en decir que sabe muy bien de dónde viene el pan. A manera de metáfora desprende otra ligadura en el camino hacia el rechazo a las injusticias. El pan sale del sudor y de las lágrimas de los campesinos que se levantan a las 5 de la mañana a sembrar el trigo, a cultivar el trigo y luego a ponerle levadura al pan. Y el pan es rebelde porque tiene levadura. Son esos 8 años que dice se quedaron en su memoria intactos, pues de ahí hasta los 12 años se fue a estudiar a Chunchi y luego migró a Quito. Trabajaba el día, estudiaba en la noche en el colegio. Me gradué en un colegio de tercera
pero gané los más importantes premios de oratoria, de libro leído y poesía, porque a esa edad ya me gustaba escribir y me gustaba leer mucho. Es otra de las etapas decisivas. Fue donde dice la ideología le caló en la profundidad de su existencia. A los 17 años yo sabía la vida de Bolívar de la A a la Z. Y claro, sin duda, la vida y la historia de Bolívar también me marcó mi posición ideológica. De una izquierda sensata, yo nunca fui un izquierdista radical y nada por el estilo. Con aquello manifiesta le llegaron las ganas de hacer periodismo. Sin duda lo consiguió, pero también con ello le llegó la censura. A los 17 años yo tenía con otros compañeros un periódico obrero. Y escribíamos, diagramábamos el periódico. Y fui detenido el año 88 en el gobierno de Félix Cordero, vendiendo el periódico en Riobamba. De aquellas vicisitudes del campo a la ciudad y de lo profesional a lo político, Villavicencio hoy por hoy intenta llegar hasta la presidencia de la República. Informó Javier Rosero. Fernando Villavicencio también estuvo en nuestro programa de entrevistas electorales, Puntos de Vista. Aquí tenemos sus declaraciones. La lucha en contra de la mafia política, financiada en algunos casos por el narcotráfico, minería ilegal y sobornos. Así define Fernando Villavicencio su plan de gobierno. Periodista, exasambleísta y por primera vez aspirante a la presidencia, aseguró que la militarización de los puertos del país será una de sus primeras decisiones de llegar a Carondelet. Porque es por ahí, principalmente por los puertos de Guayaquil, por donde sale cerca del 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa. Vamos entonces a impedir con nuestros militares que los contenedores sean contaminados con cocaína. Agrega que implementará un sistema de radares en las carreteras del país. Además, aseguró que controlará las fortunas de políticos y jueces. Vamos a transformar a la Unidad de Análisis Financiero y Control, UAFE, con el aporte tecnológico y la inteligencia de Estados Unidos y Europa, a hacer de la UAFE un motor de lucha en contra del delito de cuello blanco. ¿Por dónde vamos a empezar? Por estos jueces mafiosos. Señores jueces, ustedes van a tener que explicar de dónde sacaron sus mansiones, sus piscinas, sus carros de alta gama. Ante la advertencia de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de que el fenómeno del Niño ha comenzado, aseguró que tiene un plan. Que sepan ustedes que acudiré primero a la asistencia internacional. Segundo, a conformar un fondo con los recursos emergentes que deben existir. ¿Para qué? Para enfrentar la reconstrucción y construcción vial. Que su respaldo son las 260 investigaciones periodísticas en 15 años y otras 24 frente a la Comisión de Fiscalización. Insiste Villavicencio, de 59 años y oriundo del cantón Alausí, que si de algo está seguro, concluye, es que el país cuenta con los recursos necesarios para financiar sus propuestas. Informó Jorge Salazar. El presidente Guillermo Lasso señaló que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio tendría como finalidad sabotear las elecciones del próximo 20 de agosto. Esto lo dijo durante una cadena nacional en la que participaron otras autoridades, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, quien señaló que la fecha de los comicios se mantiene inalterable. Tras concluir una reunión del Gabinete de Seguridad con las máximas autoridades del Estado, el presidente Guillermo Lasso mencionó que el asesinato de Fernando Villavicencio podría tratarse de un intento de sabotear las elecciones extraordinarias del 20 de agosto. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista. Al presidente Lasso lo acompañaron la fiscal general Diana Salazar, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Atamaín hizo una aclaración respecto a los comicios. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral. Además, el mandatario firmó 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. Y finalizó su intervención con un mensaje al crimen organizado. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Informó Jorge Salazar. Mucha atención a esta noticia de última hora por parte de la Fiscalía. En procedimiento flagrante y con la supervisión jurídica de la Fiscalía General del Estado, 6 personas han sido aprehendidas hasta ahora durante varios allanamientos ejecutados en Conocoto y San Bartolo, en Quito, la capital, en el contexto del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Son las 6 de la mañana con 18 minutos y ahora tomamos contacto con nuestro corresponsal en la capital, Javier Rosero, quien permanece en la unidad de flagrancia, que además es un archivo, es un material pregrabado para brindarnos información de lo que está ocurriendo allá. Vamos hacia la capital. Javier, adelante. Amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en la unidad de flagrancia acá en la avenida Patria, en la ciudad capital. Les contamos que a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio, se conoce que aquí, justamente en este edificio que está tras mío, se encuentran 6 presuntos implicados en este sicariato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Estas personas fueron capturadas producto de varios allanamientos de la madrugada acá en la capital, aquí en la ciudad de Quito, que se dieron en San Bartolo y en Conocoto. Son parte de esos allanamientos, como nosotros les decíamos. Y otro punto a informarles también es que acá en la unidad de flagrancia no se encuentra haciendo en este momento ningún trámite, pues todas las actividades de aquí han pasado a la Fiscalía de la Vicente Ramón Roca y aquí solo se encuentran a la espera de la audiencia de las 6 personas. Es lo que nosotros podemos informarles en este momento. Claro, por supuesto, hay resguardo policial, pero más allá de eso, se espera la audiencia. Volvemos con ustedes a estudios y les mantendremos informados. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Javier. Por el asesinato de Fernando Villavicencio se ha declarado 3 días de duelo nacional y estado de excepción por grave conmoción interna en todo el país. Las elecciones previstas para el próximo 20 de agosto se mantienen. Estas decisiones fueron anunciadas tras la sesión del Consejo de Seguridad en el Palacio de Gobierno. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Así fue como catalogó el primer mandatario Guillermo Lasso el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Se trató de un pronunciamiento en conjunto con la función electoral y judicial, tras la reunión del Consejo de Seguridad que duró unas 4 horas en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado firmó 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. ¿Pero qué pasará con las elecciones previstas para dentro de 10 días? Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal.
Se redoblará la seguridad en los recintos electorales a fin de evitar incidentes en los comicios. Por el sicariato de Villavicencio hay 6 detenidos. A los responsables les caerá todo el peso de la ley, aseveró el presidente. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Informó Marilyn Jaramillo. Son las 6 de la mañana con 21 minutos y salimos nuevamente a exteriores, Jorge. Así es, allí se encuentra Adriana Rojas, quien se mantiene en las inmediaciones del Colegio Anderson, allí donde fue asesinado Fernando Villavicencio. Adelante, Adriana. Compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros a esta hora estamos en el lugar mismo de los hechos donde el día de ayer se registró este lamentable incidente en el cual falleció el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y también exasambleísta del último periodo. Fue en este coliseo donde se desarrolló aproximadamente a las 5 de la tarde este mitin político en el cual también participaban candidatos a la asamblea por parte de su movimiento político. Él salía exactamente a las 6 en punto de la tarde por esta puerta, por la puerta principal, caminó hasta la avenida Gaspar de Villarroel, una de las avenidas principales del Distrito Metropolitano de Quito, aquí al norte. Y fue exactamente el vehículo que lo esperaba aquí, con la puerta abierta, cuando él subió resguardado por miembros de la Policía Nacional, cuando se escuchó una ráfaga de disparos. La ciudadanía tuvo que lanzarse al piso, buscar resguardo. Según lo que se han indicado las autoridades competentes, las investigaciones, las pericias que se realizaron horas más tarde en este punto, alrededor de 40 indicios balísticos se registraron en este lugar. Según las investigaciones preliminares, se habría tratado de una motocicleta que llegaron a bordo de presuntos sicarios quienes perpetraron este hecho. Algunas personas tuvieron que incluso ingresar hasta el interior de este coliseo para seguir buscando resguardo. Incluso el rastro de sangre se encuentra en el suelo por diferentes partes. A pocos pasos de aquí también está la Clínica de la Mujer, exactamente a menos de una cuadra. A la vuelta de la calle que colinda con la Gaspar de Villarroel está la Clínica de la Mujer. Es decir, el trayecto que se llevó a cabo para trasladar al candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fue muy corto y lamentablemente no se pudo salvar su vida. Únicamente se confirmó el deceso del candidato. Miren ustedes, toda la zona se encuentra completamente acordonada. El paso a la circulación vehicular está suspendido, está custodiado por la Policía Nacional. Existe un patrullero sobre la Gaspar de Villarroel y sobre la Avenida Amazonas, otra de las principales vías de aquí del norte de la capital, se encuentran 2 patrulleros más. Toda la zona está acordonada, únicamente se está permitiendo el paso peatonal y no vehicular. Esta es una zona bastante comercial del norte de la capital. Existen entidades financieras, entidades públicas y privadas que la ciudadanía está alarmada. Los negocios a esta hora todavía no han abierto, son pocas las personas que ya empiezan su actividad económica diaria. Y es que aquí se vivió una verdadera tarde y noche de terror tras este atentado que sufrió el candidato y que sobre todo enluta la democracia. Miren ustedes, es muy corto el tramo que tuvo que ser trasladado el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Es menos de una cuadra hasta la clínica donde llegaron sus familiares para confirmar lamentablemente el deceso del candidato. Repetimos, a esta hora toda la zona se encuentra completamente acordonada. Según lo que han indicado las autoridades competentes, se siguen llevando a cabo las investigaciones en todo este punto. Según también lo que se ha mencionado, fueron 3 disparos los que llegaron a la humanidad del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y que cobraron lamentablemente su vida. También hubo otras víctimas colaterales, personas que están heridas, alrededor de 9 personas según lo que se ha confirmado por parte de las autoridades competentes, por parte de la
la Fiscalía y también por el ministro del Interior, Juan Zapata. Esta es la situación que se vive, una situación bastante tensa que aquí en el norte de la capital, y es que faltaban apenas 11 días para que se den las elecciones presidenciales y también legislativas, para conocer al nuevo mandatario del Ecuador y también a los más de 100 asambleístas que van a gobernar por alrededor de un año y medio, aunque se registra este lamentable deceso de uno de los candidatos. Es la situación que se vive aquí al norte de la capital. La zona está acordonada, las investigaciones se siguen llevando a cabo tras el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Compañeros, es cuanto les podemos informar a esta hora. Muy bien, gracias Adriana por ese reporte. Más adelante volveremos a tomar contacto contigo. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Jorge, amigos televidentes, tenemos que ir a un corte comercial. Ya regresamos con más del despertar de la noticia. 6 de la mañana con 32 minutos. Veamos ahora las declaraciones de Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, quien se preguntó qué pasó con el anillo de seguridad que custodiaba al candidato. Aquí falló el equipo de seguridad de Fernando. Fallaron, el jefe de logística, el jefe de seguridad falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Yo voy a... Simplemente, ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres, que somos más valientes, tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo. Yo no sé, debe haber algún vocero. Tenemos que estar unidos todos. Mañana, me imagino, será el velorio. Pero yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio. 6 de la mañana con 34 minutos. Consternación ante el asesinato de Fernando Villavicencio en la capital. El candidato presidencial se encontraba en un mitin político cuando fue baleado por sicarios. Adicional a ello, la policía detonó un artefacto explosivo que se encontraba en las inmediaciones de un coliseo. Gritos de dolor se escucharon al momento en que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a medicina legal. El candidato a la presidencia por el movimiento Construye fue ingresado a la clínica luego de recibir al menos 3 impactos de bala en su cabeza al salir de un mitin político. Su hermana, que estuvo en los últimos minutos, relata los hechos. La última frase que lo dijo es: lo que es con mi familia es conmigo los que se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Nosotros han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo
y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. La Clínica de la Mujer y los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito han sido acordonados por policías que al llegar al sitio incluso hicieron una detonación controlada de un artefacto explosivo. Fernando Villavicencio no fue la última víctima. Una candidata a la Asamblea Nacional también resultó herida. Y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento, cerco de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de este. Él estaba con la seguridad de Fernando Villavicencio. Sabíamos hasta ayer que él contaba ya con seguridad policial para estas candidaturas. ¿Qué ocurrió? Precisamente por eso existen policías heridos, señorita periodista, porque estaba siendo protegido por la Policía Nacional. Familiares y amigos de Fernando Villavicencio responsabilizan al gobierno de este atentado y piden investigaciones inmediatas. Informó Valeria Navarro. Vamos ahora con un comunicado del Ministerio de Educación. Mucha atención. Ante el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en solidaridad con su familia y en señal de respeto a su memoria, el Ministerio de Educación solicita a las instituciones educativas del régimen Costa Galápagos que se encuentran en clases suspender los eventos de celebración por la fecha cívica del 10 de agosto. Instamos a los docentes, estudiantes y personal educativo a destacar la importancia y trascendencia histórica del 10 de agosto como un hito fundamental en la lucha por la independencia del país, con actividades educativas sobrias. Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Fernando Villavicencio, así como nuestra solidaridad a sus coidearios, colegas y seguidores. Que descanse en paz. 6 de la mañana con 38 minutos. Tras conocer el fallecimiento del candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, los otros aspirantes a Carondelet se pronunciaron al respecto. Veamos aquí sus declaraciones. Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo fue uno de los primeros en pronunciarse. Lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, manifestó que no solo se trata del asesinato de un personaje político. A la familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Rieder. En lo que va del año son ya más de 3.000 ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de 3.000 familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Les faltan todavía 3 meses de gobierno. Actúen. Nos estamos muriendo. Nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos. Otro de los presidenciables en dar el pésame a la familia de Villavicencio fue Javier Herbas del movimiento Reto. Expresó: hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidiarios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Yacu Pérez, de la Alianza Claro que se puede, dijo a través de Twitter que el Ecuador está de luto y habló de suspender su campaña electoral. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral.
e invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Daniel Noboa, de la Alianza Acción Democrática Nacional, dijo a través de sus redes sociales: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos. Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, se pronunció a sí mismo en redes sociales, expresando: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidiarios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Por su parte, Bolívar Armijos resaltó: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Hemos decidido suspender nuestras actividades de campaña por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba. Informó Maite Morán. 6 de la mañana con 42 minutos. Tomamos contacto con nuestra compañera Marilyn Jaramillo en la capital. Adelante, Marilyn, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? En estudios centrales, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, Ecuador amanece con un nuevo estado de excepción. Esto tras el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, hecho lamentable ocurrido la tarde de ayer en el norte de la ciudad capital cuando salía de mitin político. Nosotros nos encontramos en los exteriores de Medicina Legal, ubicada en la avenida Mariana de Jesús y Occidental, al norte de la urbe capitalina. En este lugar les podemos informar que el cuerpo, los restos mortales del candidato presidencial todavía no son sacados de este punto y trasladados a la funeraria memorial. Están esperando, tenemos entendido, el documento de la Fiscalía para proceder con este trámite. Nosotros estamos atentos a cualquier novedad al respecto. Reiteramos la información: el cadáver de Fernando Villavicencio aún no sale de la morgue. Ustedes pueden observar que este punto se encuentra totalmente vallado. Existe la presencia de policías que han permanecido en este sitio a lo largo de las últimas horas, precisamente para resguardar la seguridad y evitar cualquier incidente que se pudiese registrar. Repetimos la información: el cadáver, los restos mortales de Fernando Villavicencio aún no son sacados de este punto para ser trasladados a la funeraria. Se espera que este proceso se realice en las próximas horas. Información que tenemos hasta el momento, los estudios centrales. De la mañana con 50 minutos, continuamos con más información. Cerca de 5 horas de secuestro e incertidumbre fueron las que vivió la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Guayaquil. La funcionaria fue interceptada mientras iba camino a su lugar de trabajo. Veamos. Mucho antes de las 7 de la mañana se generó la alerta en la parte baja de este paso a desnivel ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. Fue interceptado el vehículo en el cual viajaba la funcionaria. 2 sujetos con armas cortas y largas la apuntaron a ella y al conductor. Entreguen todo y dice, bájate tú. Y se le llevaron a la doctora en un auto oscuro, auto así más viejo que un oscuro. Al volante iba el docente Wilson Cando de la misma facultad. Todas las mañanas pasaba recogiendo a la decana y juntos avanzaban hasta la universidad. Ese día creyeron que solo se trataba de un robo, delito común en estos tiempos en las calles de Guayaquil. Llevando a una autoridad de la Universidad de Guayaquil. Imagínense si eso sucede a nivel alto, ¿qué esperamos de nuestro país? Una vez que se llevaron a la doctora, su compañero dio aviso inmediato a los agentes de la Policía Nacional. Se desplegó un enorme cordón de persecución a fin de dar con el paradero de la ciudadana. Cerca del mediodía se confirmó que fue localizada en un domicilio en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad. Muy bien de salud, no tiene ningún problema, bajo control ya de la policía, a quien
en representación del coronel Renato González, que está aquí, felicito a la Policía Nacional una vez más. Producto de los allanamientos, se detuvo a una persona quien se encontraba en el domicilio, a cargo de la víctima. Ciudadano quien tiene 3 antecedentes, en el 2002 por robo, en el 2012 y en el 2015 por tráfico de sustancias estupefacientes. Días antes ya existía temor por parte de las autoridades de la Universidad Estatal, debido a que circuló un panfleto en el cual ciertos grupos delictivos exigían el diálogo con las principales autoridades de la universidad y que de no hacerlo, emprenderían acciones en contra de los mismos. Ese panfleto estaba desde ayer en la noche, no existe todavía denuncia el panfleto, las autoridades la van a poner el día de ahora. Amenazaban a autoridades de la universidad en general. De su parte, la Universidad de Guayaquil emitió un comunicado agradeciendo a la tarea policial por la pronta liberación de la funcionaria. Sin embargo, su compañero, quien fue testigo del percance, asegura haber perdido la esperanza de conquistar días de paz en el país. Aquí ya no se puede continuar, aquí porque las personas del buen vivir ya no pueden ni trabajar, porque estamos a expensas de los delincuentes. Informó José Morales. 6 de la mañana con 53 minutos. 3 mecánicos fueron asesinados bajo la modalidad de sicariato en Manta, provincia de Manabí. Sicarios con fusil ingresaron al taller y dispararon. 2 de los fallecidos eran hijos del dueño del local. Un ataque con fusil dentro de un taller mecánico dejó 3 personas fallecidas en Manta, provincia de Manabí. 2 de las víctimas eran hermanos. No sé, pues hermano, el hermano lo llama o viniera a ver algo, no sé. En ese ratito pasó. El hecho ocurrió en el barrio Altamira. Sicarios con un fusil asesinaron a Josué y Ángelo Hidalgo, hijos del dueño del taller. En el ataque también falleció José Albia, confirmó la fiscalía. Sean varios indicios, más de 20 indicios se levantaron. Hay 3 personas, lastimosamente ninguna hasta ahora posee antecedentes penales. Trabajadores del lugar estaban, como quien dice, laborando y abruptamente pues fueron atacados. Según las investigaciones preliminares, los sicarios buscaban al dueño de un vehículo que estaba en el lugar. Los mecánicos serían víctimas colaterales. Aparentemente estaban en hora de almuerzo, había una parte salido a almorzar, otros se quedaron, llegaron unos individuos y dispararon contra los ciudadanos. Se indica que buscaban a una persona que aparentemente había buscado los servicios de este taller. El vehículo usado por los sicarios fue localizado en una vía de salida del cantón Montecristi. Se está haciendo barrido de cámaras, se está haciendo todos los detalles para enlazar a ver qué es lo que se logra resectar de este hecho. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Muy bien, son las 7 en punto en la mañana y hasta aquí llegamos con el despertar de la noticia. Jorge, gracias. Igualmente un placer, Alison. Enseguida venimos con más información en la noticia, primera emisión.